López llegó sin pena ni gloria a desgobernar nuevamente al país en su circo marranero de una pista instalado en Palacio Nacional, pues ante el fracaso de su gira por Colombia y Chile, pues llegó con el mismo disco rayado de que su política de abrazos y no balazos es atacar las causas y reconocer que los delincuentes tienen derechos humanos y que por eso no actúa contra la delincuencia organizada. Y su fracaso consistió en que los dos izquierdistas de Colombia y de Chile simplemente lo atacaron porque es un presidente indolente, como lo externó el señor Gustavo Petro, de que él, cuando llegó a la presidencia de Colombia, metió a la cárcel a todos los diputados y senadores al Congreso de la Unión, humillando a López en su discurso de la clausura de su programa contra las drogas para la vida, la salud y el bienestar de los pueblos, así como el desarrollo. Y López no dio una, quedó como el palo de las gallinas, totalmente manchado de excrementos, porque López es candil de la calle y oscuridad de su casa. Pero al llegar nuevamente a México, en su mañanera del 13 de septiembre del 2023, López, del coraje que le habían hecho pasar en los países sudamericanos, avergonzándolo de ser un presidente bueno para nada, con la única similitud de que todos son izquierdistas, arremetió contra Javier Milei, que es el candidato a la presidencia de Argentina y que arrasó con los demás candidatos, porque este sujeto sí es una persona inteligente, preparado y que no tiene pelos en la lengua y que además tiene una virtud. Ha atacado a López hasta el cansancio porque lo considera un pendejo. Y como López no tenía la manera de desquitarse, ahora se le presentó la oportunidad en su circo, en donde hizo alusión a que Milei atacó al Papa Francisco porque le reclama su carácter anticristiano, y López lo trató de exhibir así en su marranera. O Vox en España, que es todo un movimiento. Pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, ¿no?, sobre todo de clase media, conservadores, e incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de Milei, porque muchos, ¿no? Milei, pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia
entre Milei y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual. Entonces, tengo una amiga católica, y bueno, López quedó en evidencia ante sus paleros porque ellos mismos le reclamaron que por qué estaba atacando la libertad de expresión de Milei. Y entonces no tuvo más remedio que decir, no, es que para que aprendan, para que entiendan cómo están descalificando al Papa. Pero este sinvergüenza no para mientes de que él es peor que Milei, porque Milei cuando menos hizo uso de su libertad de expresión, a la que López trató de satanizar. Pero López, siendo el presidente de la República, está violando sus obligaciones que tiene de respetar la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Pero estas expresiones de López de que Milei es un deslenguado es porque Milei lo ha exhibido como un presidente de izquierda muy pendejo, y eso López no lo perdona porque es el Mesías de barro para los paleros. Afortunadamente quedó demostrado en Sudamérica que López es un pendejo, porque fue a decir puras estupideces, que abrazos y no balazos. Y los presidentes de ambos lugares, pues la realidad es que lo exhibieron, porque en el caso de Gustavo Petro no está o no estuvo de acuerdo en la clausura de su convención de que su política de abrazos y no balazos tuviera resultado, porque él en lo personal como presidente de Colombia metió a la cárcel a todos los diputados y senadores, lo que López no hizo, ni siquiera metió en cintura a Calderón, que tanto critica. Y en el asunto de Argentina, pues simplemente se dedicó a hacer reconocimientos con el águila azteca a la hija de Salvador Allende, y un homenaje póstumo también a Salvador Allende. O sea, que llegó sin pena ni gloria a Sudamérica. Pero aquí la contradicción está en que con los muertos que ha habido de más de 70,000 homicidios dolosos, López no dice ni pío. Pero sí lo calentó que Milei, que es el que lo ha descalificado, haya hablado del Papa Francisco, porque para López el Papa Francisco es el que practica la caridad, y eso no es comunismo, cuando la realidad es que López es un sátrapa, es un tipo comunista que quiere implantar una dictadura como la que se está dando en Venezuela y en Cuba. El caso es que también al dictador Miguel Díaz-Canel también le entregó esa presea que ya está devaluada, y así con esa devaluación de esa presea fue a entregársela a los chilenos. Bueno, mensaje o homenaje póstumo a Salvador Allende. Pero para no desviarme, el caso es que con la muerte de los dos jesuitas en Chihuahua, la Grey Católica mexicana le reclamó a López que terminara con su política de abrazos y no balazos, y en lugar de tenerle respeto a los sacerdotes católicos, a más de que no tuvo ninguna delicadeza para buscar a los delincuentes y hacer justicia al clero católico, se dedicó a descalificar los que antes no habían
hecho protestas contra los corruptos de antes, como lo acredito con este nuevo video. Estrategia de seguridad por parte de la Iglesia Católica tras los asesinatos de 2 jesuitas. El presidente López Obrador respondió muy duro, dejó en claro que no le gustó la expresión "ya no nos alcanzan los abrazos", realizada por el padre jesuita Javier Ávila, dice, durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes asesinados en Cerócaro. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Bueno, López es un convenenciero. Cuando le conviene, como en el caso del Papa, que lo considera como un aliado suyo, no dice nada, o sea, descalifica a Milei. Además, Milei está en su derecho porque está haciendo uso de la libertad de expresión, y López no tiene por qué meterse en asuntos que no le importan. Pero en tratándose de los frailes mexicanos, aquí sí despotricó contra estos sin ningún freno. Entonces López es más hocicón que Milei, porque Milei uso de la libertad de expresión, y López es un abusivo, porque su obligación es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Inclusive ni justicia ha hecho a los jesuitas, y por eso lo traen de encargo, porque es un candil de la calle y oscuridad de su casa. Se presenta en el orbe internacional como el adalid de la justicia, de la dignidad y de la moral del pueblo de México, y en el país es un ejemplo de mediocridad, de abuso de autoridad, de un sujeto cínico, intolerante, perverso y además un traidor a la patria. Por ello, todas las expresiones que hizo López en su circo mañanero del día 13 de septiembre del 2023 no es más que el odio que trajo de Colombia y de Chile, porque allá quedó como el palo de las gallinas, todo cagado. Gracias.